En este ejemplo nos están pidiendo hacer la gráfica de esta función. No le puse nombre, vamos a ponerle nombre por aquí. Llamémosle f de x igual al logaritmo en base 2 de x. ¿Okay? Recordemos, lo acabamos de ver, cómo calcular el dominio de una función logarítmica. Entonces veamos que el dominio de esta función es la logarítmica típica, logaritmo en base 2 de x. El x tiene que ser positivo, es decir, el dominio es el usual, que es r más o de 0 más infinito. ¿Okay? Saber el dominio cuando hago una gráfica es importante, porque ya sé en dónde hay gráfica y en dónde no. O sea, yo estoy diciendo que mi gráfica está en los positivos en x. Mi ámbito o rango es R. Vamos a tener gráfica en Y en todos los números reales. Igual que hicimos con la exponencial, hagamos una tablilla de valores. ¿Okay? Pero vean que los x que puedo tomar son positivos. Y se van a dar cuenta que cuando estoy muy cerquita del 0, necesito como tomarlos más seguidos. ¿Okay? Para yo poder no sé, tomar o tener mayor control, no, saber mejor cómo es la gráfica de esa función. Entonces vean, al inicio, si estoy muy largo, no importa, puedo tomar 8, puedo tomar 4, puedo tomar 2, ahorita van a ver por qué tomo esos así, puedo tomar el 1, pero cuando estoy cerquita, puedo tomar entonces un medio, ¿verdad? Puedo tomar tal vez un cuarto, un octavo, ¿sí? Esos valorcillos. Podría llegar hasta un octavo si quisiera. Estoy tomando múltiplos de 2. Vean que empecé con 8. 8 es 2 a la 3. Porque el logaritmo en base 2 de esos valores son fáciles de calcular, ¿verdad? O sea, si yo tengo logaritmo en base 2, por ejemplo, de 8, estoy evaluando este último. Entonces yo sé que 8 es 2 a la 3. ¿Mm? Y recuerden que la logarítmica y la exponencial, digamos que funcionan, dijimos, como inversas. O sea, yo estoy preguntando aquí, 2 elevado a qué me da 2 a la 3, ¿verdad? O desde antes, 2 elevado a qué número me da 8. 2 a la 3 me da 8. Ujú. Ahora no necesito ni siquiera meterlo en la cálculo, ¿no? Si meto este tipo de valores. Entonces yo digo, 2 elevado a la qué me da 8. 2 al cubo me da 8. 2 al cuadrado me da 4. 2 a la 1 me da 2. 2 a la 0 me da 1. 2 a la menos 1 me da un medio. Y 2 a la menos 2 me da un cuarto. ¿Ok? Escogí valores fáciles de evaluar. Eventualmente, uno pudo haber ido de uno en uno, así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y calcularlos con la calco. Pero con eso más o menos me la juego. Y sí recomiendo siempre tomar más seguido entre 0 y 1. ¿Verdad? Vean que no empecé en 1 directamente, sino que tomé un medio, un cuarto, hasta un octavo pude haber tomado. Voy a tomar un sistema de coordenadas para hacer esa gráfica. Y ahora más bien necesito, vean que estamos trabajando en los X positivos. Entonces necesito bastante espacio en los X positivos. Y vean que aún en X8 todavía me estaba dando Y3. Más o menos aquí creo que me cabe esa gráfica. Voy a pegarla por acá. Voy a bajar un poquito. Y vamos a pegarla por aquí. Entonces vamos graficando esos puntitos. Esto dice que voy a graficar primero los fáciles. En 1 va a ser X1 se relaciona con 0 en Y. X2 se relaciona con Y1. X4 se relaciona con Y2.
Ok, X8 se relaciona con Y3. Ok, X1 medio se relaciona con -1 y X un cuarto, sí, un cuarto se relaciona con Y-2. Okay, más o menos por aquí y por aquí. Muy bien. ¿Qué está pasando conforme me voy acercando a cero? Al extremo del dominio. Nuestra función va a tener una asíntota vertical en el eje Y. Como la función exponencial y la función logarítmica son inversas, recuerden que funcionan como un espejo con respecto a y igual a x. Entonces, si la función exponencial tenía el eje x como asíntota, la función logarítmica, que es su inversa, va a tener al eje y como asíntota. Entonces, él viene con el eje y como asíntota y va comportándose así. Okay. Muy parecida a la exponencial, solo que la estoy agarrando y le estoy poniendo así. ¿Verdad? Le estoy dando una reflexión por ahí y una reflexión con respecto a y igual a x. Esa es nuestra función logarítmica. La función logarítmica crece muy despacio. Es una de las funciones que crece más lentamente. Y podemos ver igual que la exponencial ciertas características. ¿Okay? ¿Qué características tenemos? Bueno, pongámoslas por aquí. Función logarítmica. Mejor las pongo abajo. Okay. Función logarítmica, pero la típica, ¿verdad? Sin traslaciones, sin reflexiones, sin estiramientos, ¿verdad? O encogimientos. La función logarítmica típica f de x igual al logaritmo en base a de x. Igual que la exponencial, depende si la base está entre 0 y 1 o si la base es más grande que 1. ¿Okay? Entonces, si la base es más grande que 1, la gráfica que tenemos, la que acabamos de hacer. Entonces, si la base es más grande que 1, voy a bajar un poquito. Vamos a tener que f es creciente. En el gráfico que acabo de hacer, va para arriba, es creciente. Tiene asíntota al eje y. ¿Verdad? Es asíntota al eje y. Interseca al eje x en 1, 0. ¿Verdad? La exponencial intersecaba al eje y en 0, 1. Esta es al revés, interseca el eje x en 1, 0. Interseca al eje x en 1, 0. Entre más lejos esté la base de 1, la función va a crecer más rápidamente. Vamos a ver si eso es cierto, lo que estoy diciendo. En realidad me entró una duda por aquí. No, más bien es al revés. Entre más lejos esté la base de 1, crece más lentamente. ¿Okay? Entonces, entre más lejos esté la base de 1, entonces crece más lentamente. Por ahí en mi folleto también creo que tengo, vamos a ver si los tengo, no estoy seguro. No, creo que no tengo varias
funciones graficadas en el mismo sistema de coordenadas, pero sí tengo por aquí el GeoGebra, entonces se los puedo mostrar. Voy a dejar de compartir esta pantalla y les comparto un segundo el GeoGebra para las logarítmicas. Por aquí está la gráfica de la función logarítmica y podemos ver, vean, aquí estoy moviendo la base, vean una base muy cerquita de 1, ¿okay? Como la función crece muy rápido, mientras que si me alejo del 1, la función va creciendo cada vez más lentamente, ¿verdad? Estoy pensando después del 1, ¿verdad? Estoy fijándome después del 1. ¿Okay? Entonces va creciendo cada vez más lento, ¿verdad? En esta parte, en esa parte después del 1. Eso es si la base es más grande que 1. Si la base está entre 0 y 1, más bien entonces vean cómo se da vuelta. Y ahora es decreciente. Igual, entre más cerca de 1, decrece más rápidamente. Entre más lejos esté, va a decrecer más lento, más despacio. Entonces aquí, si la base está entre 0 y 1, entonces la diferencia es que ahora f va a ser decreciente. Tenemos la misma asíntota. Profe, Uh-huh. que no estamos viendo el OneNote. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Les dejé compartido, perdón. Sí. Sí, perdón. En este momento sí se me fue compartirles el OneNote. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, si la base es mayor a 1, dijimos, es creciente, es asíntota, interseca, ok. Ahora, si la base está entre 0 y 1, más bien es una función decreciente. Es asíntota al eje Y. El resto de las otras dos son iguales. Interseca el eje X en 1, 0. Y de igual forma, entre más lejos esté de 1, va a decrecer más lentamente. Entre más lejos esté la base de 1, entonces va a decrecer más lentamente. ¿Ok? Y la diferencia entonces, ¿verdad? Yo creo que no nos daban ya chance de hacer una gráfica más, pero la diferencia entonces, pueden ver, por ejemplo, voy a copiar esta. Entonces, la diferencia es que más bien una función logarítmica con la base entre 0 y 1, más bien tiene esta forma. La voy a pegar aquí, voy a bajar un poquito y vamos a pegarla por aquí. Ya hicimos una gráfica donde la base era mayor que 1, pero aquí les pongo, vamos a ver si reacciona la compu, les pongo una gráfica de una función logarítmica cuya base está entre 0 y 1. ¿Okay? Bueno, vamos a ver. Yo creo que ya no reaccionó más la compu, por lo menos para eso. Ya la cogió. Listo. Entonces por ahí se las dejo para que tengan esa referencia de la función logarítmica cuando es decreciente, cuando la base está entre 0 y 1. Ok, estas son las típicas logaritmos base A de X. Nuevamente, aquí se le pueden hacer traslaciones. Entonces, si yo le hago una traslación, por ejemplo, muevo esa gráfica hacia la derecha, por supuesto ya no va a ser asíntota al eje Y, ¿verdad? Ahora va a ser asíntota a X igual a lo que la moví. Si la moví una unidad, a X igual a 1. ¿Okay? Entonces corro el eje Y una unidad y va a ser asíntota también ahí.
¿Ok? Esta no interseca el eje Y, ¿verdad? No lo puse tal vez como característica, pero otra característica que pueden agregar, la logarítmica usual no interseca el eje Y. Sin embargo, por supuesto, si yo la corro a la izquierda, sí, esa que dibujé, ¿verdad? Entonces, la normal, estas propiedades son para la logaritmo en base a de x. Si le hago ya movimientos, traslaciones, reflexiones, ¿verdad? Dependiendo de lo que yo le haga, entonces hay que acomodar estas propiedades a eso que hice, ¿verdad? No sé, si hice una reflexión con respecto al eje Y, o sea, una reflexión horizontal, entonces ya no va a ser cierto que interseca el eje X en 1, 0. Va a intersecar al eje X en menos 1, 0. ¿Okay? Entonces todo depende de qué le vaya a hacer. Pero para que sepan, de estas son las propiedades para la típica logaritmo base A de X. ¿Ok? Muy bien, vamos a detener por aquí la grabación.